Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto tenerlos con nosotros para compartir conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Isabel Barbosa, directora de este proyecto que ha nacido sin fin de lucro para capacitarnos de una manera continua a todos los que día a día vivimos las experiencias de lo que es la carrera de contaduría. Dirigido a todos, estudiantes, profesores, contadores públicos y contadores privados. El día de hoy vamos a conversar un tema ya que en diciembre normalmente necesitamos nuevamente recordar temas puntuales de la parte laboral. Y el día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Adriana Vargas Rosales, muchos la conocen, ella ha venido al programa, tiene podcast de experiencia contable, donde hemos grabado diferentes temas laborales. El día de hoy vamos a repasar lo que son las liquidaciones, la diferencia entre salario de especie, salario monetario, vamos a ver el tema también de incapacidades, de duelo también, y obviamente el cálculo de aguinaldos, vacaciones, cesantías, todo lo que es relacionado a las liquidaciones. Entonces la idea es que compartamos el día de hoy, si tienen consultas, que a veces en los chats se ve mucho la parte laboral, y que los contadores obviamente la utilizamos cuando nos hacen consultas nuestros clientes o necesitamos hacer una aplicación de alguna liquidación. No es un tema así como que veamos día a día, pero sí necesitamos asesoría en ese tema. La licenciada Adriana Vargas Rosales es socia y abogada en Derecho Laboral, Corporativo y Notaria Pública del Bufet Audicom, con más de 12 años de experiencia laboral. Yo creo que ya más de 12, porque ya tiene como 2 años de no estar con nosotros, entonces digamos que 13, 14 años de experiencia laboral. Es licenciada de la UCR, especialista en Derecho Notarial de la Universidad La Salle, máster en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos de la UNED y técnica especializada de Derecho Laboral de la UCR, así como profesora y capacitadora de diversos temas legales. Adriana, bienvenida nuevamente al programa de Experiencia Contable, un gusto tenerte acá para ver lo nuevo que hay en lo que es materia laboral y podamos compartir este tema que ya muchos están preguntando porque ya se están preparando liquidaciones, algunos adelantos de liquidaciones, otras liquidaciones completas. Entonces es un tema que en estos momentos andan así en los chats. Así que bienvenida al programa. Gracias, Ivette. Muy agradecida por la invitación. Siempre estar aquí para mí es un gran gusto. Espero que sea de mucho provecho. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y de verdad, muy contenta de estar aquí después de un tiempito de no haber podido yo creía participar. Creía que eran casi 2 años, pero es menos, como año y medio más o menos, ¿verdad? Más o menos. Que tiene bebé casi. Sí. Así que bienvenidos a todos los que se van conectando. Muchísimas gracias por seguirnos en este programa, que ya vamos terminando este año y ya va terminando también la celebración de los 10 años de estar al aire y compartiendo con ustedes todo este conocimiento que hemos venido aprendiendo de nuestros expositores. Ariana, podríamos empezar con las liquidaciones. Los diferentes tipos de liquidaciones, si pueden existir liquidaciones parciales o adelantos de liquidaciones o solamente se dan en el momento que la persona deja de trabajar en una empresa. Bueno, el Código de Trabajo nos habla de liquidaciones en el momento en que finaliza la relación laboral. ¿Qué es lo que sucede? Que en la práctica se dan otras situaciones que, aunque no están contempladas en la ley, si se manejan correctamente se podrían trabajar. Entonces hay muchas empresas que liquidan todos los años, parcialmente o liquidan el año completo. Con ciertos cuidados lo podemos manejar de esa forma y cuando finaliza la relación laboral. Ok, entonces un día me hicieron una pregunta de un colega que estaba haciendo una liquidación y me decía, Ivette, es que queremos darle un bono adicional a la persona que se va a ir. Tenemos que incluirlo dentro de la liquidación, lo ponemos aparte, o cómo le pagamos ese bono, ¿verdad? Y uno obviamente piensa primero en la contingencia fiscal, si puede ser deducible o no puede ser deducible, si hay que reportarlo a la caja o hay que dárselo por separado en la liquidación. Entonces, es una serie de preguntas cuando una empresa quiere dar un bono, pero en el momento de la liquidación. ¿Y qué pasa también si se lo da durante un año laboral? Muchas empresas manejan eso, puede ser
por ejemplo, un bono por retención, entonces para que la persona no se vaya en cierto tiempo, porque tal vez la empresa va a dejar de operar, entonces necesitamos que se mantenga hasta el último día porque es un puesto importante. Entonces, esos tipos de bonificaciones que se entregan junto con la liquidación son perfectamente válidas. El tratamiento, pues tiene un tratamiento fiscal porque es adicional a los extremos que están libres de cargas sociales y de impuestos, ¿verdad? Entonces, el manejo, pues sí, va a tener alguna retención eventualmente, pero perfectamente se podría manejar también como una indemnización. Lo que uno recomienda en esos casos siempre cuando vamos a documentar algo extraordinario o algún tipo de negociación con el trabajador es ir a una resolución alterna de conflictos, un proceso RAC. Hay RACs privados y está también el Ministerio de Trabajo, donde podemos dejar constando todos esos extremos que estamos cancelando para eventualmente no tener ningún inconveniente. Si despido a la persona con todos sus derechos y se debe un salario, todavía no ha cerrado la quincena, ¿se incluye dentro de la liquidación o no? Lo que se recomienda es que paguemos esa quincena en el momento en que corresponde, ¿verdad? La persona, por ejemplo, salió el 12, entonces en el 15 le pagamos los días hasta el 12 que se le debían. Y ya la liquidación pues contempla todos esos rubros. Es perfectamente válido. ¿Por qué? Porque muchas empresas manejan el pago de la liquidación hasta dentro de 30 días, ¿verdad? Tienen el mes. Entonces, ¿qué pasa? Si retenemos esa quincena hasta que pase el mes, pues no estamos cancelando el salario en el periodo que establece la ley. O sea, cada salario tiene que cancelarse en la periodicidad establecida, ya sea una vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes. Entonces, lo mejor es respetar esos periodos y cancelarlo cuando corresponda a la quincena. Nada más se le indica al trabajador, bueno, usted estos días se le van a cancelar en el momento en que se cancela la quincena para evitar cualquier desajuste. Salvo que se le vaya a pagar la liquidación inmediatamente, podemos incluir en el detalle de la liquidación tantos días de salario. Pero lo recomendable es hacerlo en ese orden. Si el colaborador no quiere firmar la liquidación, ¿qué pasa? Bueno, la obligación de cancelar una liquidación es del patrón, no del trabajador. A veces le dicen a uno, es que no vino a retirar el cheque, o no vino por el dinero, o por eso no me firmó el finiquito. Bueno, no está en la obligación es del patrono de hacer esa cancelación. Entonces la recomendación es, usted haga el cálculo, páguelo por transferencia, guarde el depósito y eventualmente usted tiene como demostrar ese pago de esa liquidación. Independientemente de si el trabajador está de acuerdo o no, puede ser que no esté de acuerdo, vaya a demanda y si ese es el monto, o puede ser que esté de acuerdo y no pasa nada. Pero la obligación es patronal, entonces la recomendación es, si no quiere firmar el finiquito o no quiere ir, bueno, su obligación como patrón es pagar esa liquidación. Mejor la paga, la documenta y ya con eso está protegida la empresa. Sí, porque siempre queda esa duda, ¿verdad? Tanto como la persona que no está de acuerdo con la liquidación, digo, pues firmo y pierdo ese derecho después de reclamar. O el patrono dice, yo ya pagué, ¿qué pasa si al final me hacen una denuncia, verdad? Bueno, en esos casos, estos finiquitos que dice la gente, ¿verdad? No tienen ninguna validez legal a nivel laboral, salvo que yo vaya a una resolución alterna de conflictos y firme un acuerdo en esa instancia, no tienen ninguna validez. Entonces, el mismo trabajador puede llegar y firmar una liquidación y decir, no estoy de acuerdo, que perfectamente puede ir a cobrar una diferencia, por ejemplo. No pasa nada. Pero si ya vamos a un centro RAC y aceptamos ese monto, ya después no podemos hacer ningún reclamo, ¿verdad? Entonces, muchas empresas tienen la práctica y tenemos clientes que no sacan a ninguna persona sin ir a un RAC. ¿Para qué? Para, digamos, blindar a la empresa de cualquier reclamo posterior y que ambas partes estén tranquilas y seguras del trabajador de que se le está cancelando lo que le corresponde y el patrono de que no le van a hacer un reclamo adicional, ¿verdad? Entonces, es una vía muy segura para ambas partes porque el centro busca esa objetividad en el proceso. ¿Qué se incluye para el cálculo de la liquidación? Bueno, va a depender de la forma en la que termine la relación laboral. Por ejemplo, si es una pensión o un fallecimiento, pues solo serían vacaciones y aguinaldo proporcionales de esa persona y la cesantía. El preaviso no se contempla.
Ya si es un despido con responsabilidad, estamos hablando de los 4 extremos: vacaciones y aguinaldo proporcionales al último periodo no disfrutado, preaviso de cesantía. Si es sin responsabilidad o renuncia, serían solo vacaciones y aguinaldo proporcionales al último periodo no disfrutado. Cuando uno toma los salarios bases para calcular las liquidaciones, siempre hay una gran duda. Tomo el último salario pagado como base, sumo los últimos 6 meses o sumo los últimos 12 meses. Yo les recomiendo utilizar los últimos 12 meses. Por ejemplo, el extremo de vacaciones se calcula con el salario percibido en las últimas 50 semanas de salario, ¿verdad? Entonces, puede ser que en esas 50 semanas haya existido una incapacidad, entonces es menos el monto, o puede ser que haya existido una bonificación que nos va a subir el extremo, ¿verdad? Entonces, es mejor calcularlo con los últimos, con el año completo, pues. Y es más sencillo, ¿verdad? Y ahí entonces todos los extremos van contemplados. El cuidado que tenemos que tener, hablaste de salario base, ¿verdad? Para el cálculo de los extremos laborales tenemos que incluir todos aquellos extremos de carácter salarial. Entonces, salario en especie, bonificaciones, comisiones, todo lo que gane el trabajador con ocasión de su trabajo en dinero va incluido para cálculos de liquidación y para cargas sociales. Y en el caso ya entrando, no sé si queda algún tema que como para resaltar a nivel de liquidación, ¿hay algún cambio legal? ¿Todo sigue igual? Por el momento todo sigue igual, y tener ese cuidado, ¿verdad? Que es el salario total. Pasa mucho que dicen, es que yo las horas extras las pago por aparte y no las reporto a la caja, entonces la liquidación va sin eso. Entonces tenemos una contingencia con el trabajador y con la caja. O sea, lo ideal es que todo nos pegue, ¿verdad? Lo que yo le pago al trabajador está reportado 100% a la caja y todo se contempla para los cálculos de la liquidación. Sí, es que esa pregunta, más que toda la parte de los bonos, Okay. ¿verdad? Los bonos que se dan, siempre a uno le preguntan, es que yo quiero darle un bono de 100,000 colones dentro de 3 meses, de cada mes dentro de los 3 meses, pero eso lo tengo que incluir en el salario, ¿verdad? Es la pregunta que hacen. Entonces, a veces los patronos se quitan de dar bonos porque les va a aumentar la carga social. Sí. No solamente es el bono, es más el aporte patronal, más el aguinaldo que va a ir relacionado, más las vacaciones. Entonces se convierte no solo en 100,000, se convierte en 140,000, 150,000, bueno, entonces, cargas. En ese caso podemos estar hablando, por ejemplo, de lo que dijimos al inicio, el pago de la liquidación anual. La persona no se está yendo, ¿verdad? Entonces yo le puedo hacer un pago de una cesantía todos los años. Lo podemos ver como un beneficio para el trabajador. Si ese trabajador se jala una torta y lo tenemos que despedir o la tenemos que despedir, entonces se ganó esa cesantía. O si la persona renuncia, se ganó esa cesantía. Lo podríamos ver como una bonificación, como decís vos. Pero también es dinero que recibe el trabajador todos los años en cierta fecha y que no está sujeto ni a cargas sociales ni a renta. Eso podría ser una opción que pueden tener los patronos de liquidar, ya sea parcialmente o totalmente, año a año, para no incluirlo. Porque si se da una bonificación adicional, sí tenemos que tomarlo en cuenta para el resto de extremos laborales. ¿Y cómo lo respaldo, ese adelanto? O sea, ¿qué tiene que decir es cuando yo le adelanto la cesantía? ¿Tiene que venir alguna leyenda especial? Bueno, lo ideal es que si yo hago una liquidación total anual, ¿verdad? Porque hay patronos que dicen, yo no quiero tener una contingencia de 7 millones en 7 años, me pasó ayer calculando una liquidación, sino que prefiero liquidar todos los años, que esa persona va a trabajar 10 años conmigo y le voy a liquidar 10 años en lugar de 8, pues también es un beneficio para el trabajador. ¿Cómo lo documento? Bueno, como yo estoy liquidando totalmente a esa persona, tengo que garantizar que ese periodo de ese año que estoy liquidando no queden ni vacaciones ni aguinaldo pendiente, y al mismo tiempo que pague la cesantía completa de ese año. Lo documento igual, un cálculo laboral con el comprobante del depósito, y lo ideal es que firmemos un nuevo contrato, por ejemplo, que liquidemos del 1 de enero al 31 de diciembre, el 1 de enero firmamos un nuevo contrato con la nueva fecha y con
si hay algún cambio en las condiciones, con el cambio en las condiciones, pero que quede bien documentado, porque si yo liquide totalmente, pues esos periodos eventualmente van a prescribir al año. Pero digamos, un día de esos hicimos un ejercicio de esa parte de la cesantía, de los adelantos. Esta persona tiene que trabajar en esa empresa más de 30 años. Desde que llegó, le hacen ese adelanto de cesantía, ¿verdad? Entonces, la pregunta de la Junta Directiva fue, si a ella la despedimos, ¿tenemos que pagarle cesantía? Le tendrían que pagar cesantía sobre el último año. Solamente Lo que corresponda de ese último año, porque si lo han liquidado correctamente, pues ya hace años pasaron el tope de los 8 años, ¿verdad? Entonces ellos decían, ¿por qué seguimos pagando la cesantía si ya pasamos el tope de los 8 años? Porque en buena teoría todos los años reiniciamos. O sea, durante esos 30 años ese contrato estuvo reiniciándose. Exacto, eso más o menos es lo que les traté de explicar a ellos, pero obviamente financieramente usted hace el cálculo y usted nota que ya le ha pagado, ¿verdad?, 4 veces lo que le tocaba. Pero ahí lo podemos ver como el beneficio para los trabajadores eventualmente, donde decimos, en lugar de dar una bonificación que me está generando cargas sociales, estoy otorgando este beneficio todos los años al trabajador, no me está generando una contingencia de tener una cesantía que en años se puede convertir en muchos millones, y ya con eso estamos otorgándole algo más, un beneficio a ese trabajador. Exacto, que eso es lo que yo creo que es un panorama que hay que darle a los patronos que tienen esa práctica. Antes se veía mucho, ahora ya realmente es muy pocas las empresas que hacen esos adelantos de cesantía. Y lo que pasa es que, como le digo, documentándolo bien, no tenemos mayor riesgo, pero entonces le dicen a uno, es que prefiero darle un porcentaje de las utilidades, y uno dice, no, porque entonces va a generarle una contingencia en el tiempo donde usted tiene, porque no lo reportan a la caja, porque no le aplican los porcentajes de renta correspondiente, y entonces más bien estamos creando un problema. Entonces, esa puede ser una solución, que le podamos dar un bono a los trabajadores. Y si no, si queremos realmente dar un bono, pues lleva el pago de cargas sociales. Y suma para todos los extremos. En Costa Rica tenemos la política legal, digámoslo así, o la parte legal de pagar aguinaldos ahora en diciembre. ¿Qué cobertura tienen esos aguinaldos, o solamente esa obligación tenemos que para los colaboradores ahora en diciembre, o hay otra obligación que tengamos que pagar ahora en este mes que viene? En diciembre es el aguinaldo. El aguinaldo es la suma de todos los salarios, por eso les decía, aquí incluimos bonificaciones, incluimos, incapacidades, nos van a bajar el monto, ¿verdad? Porque las incapacidades, pues el trabajador lo que gana es un subsidio y va a tener menos salario, pero el aguinaldo lo tenemos en diciembre, hay que pagarlo antes del 20, el patrono está en la obligación. Si no, podemos ya ver que en enero todavía hay trabajadores presentando denuncias ante el Ministerio de Trabajo por el no pago del aguinaldo. Y bueno, es algo que es de carácter obligatorio. No lo podemos tocar, a veces le dicen a uno, del aguinaldo le puedo rebajar. Y rebajo el préstamo que le di. El préstamo, ¿verdad? No, lo único que le puedo rebajar al aguinaldo es si tiene una pensión alimentaria, por ejemplo. Entonces, le rebajo el monto de la pensión y el monto del aguinaldo de la pensión a esa persona. Pero salvo por pensión alimenticia, yo no puedo tocar extremos que son irrenunciables, como las vacaciones y los aguinaldos. Esos son dineros que van al 100% para el trabajador. ¿Y los embargos? Los embargos tampoco, salvo que tenga pensión alimentaria, ¿verdad? Pero no deberíamos tocar el salario más allá de los porcentajes máximos embargables, que entonces cada vez que llega un embargo con el salario de la persona hay que sacar el porcentaje o el monto máximo embargable, y a esos montos les aplicamos los embargos. ¿Qué pasa si un colaborador pasó incapacitado todo el año? ¿Qué? Para efectos del aguinaldo. Bueno, si pasó incapacitado, la relación laboral está suspendida, y como está suspendida, el salario es básicamente cero. Lo que recibe
es un subsidio por parte de la caja, porque son incapacidades largas. Entonces, ese subsidio para efectos del patrono no nos cuenta en los cálculos de los extremos irrenunciables, como vacaciones y aguinaldo, que estos son directamente relacionados con el trabajo realizado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Esos meses los ponemos 0 para efectos del cálculo. Si de 12 meses me trabajo 6, entonces yo sumo solo esos 6 y lo divido entre 12 y eso es lo que me va a dar el Entonces, está aguinaldo. incapacitada desde el mes de enero hasta la fecha, digamos hasta el 30 No va de a tener noviembre, no va a aguinaldo. recibir aguinaldo. La relación laboral está suspendida. No es que se termina y no es que no la reportamos, se reporta en 0 durante todo este tiempo y va a estar recibiendo el subsidio. ¿Y las vacaciones? Las vacaciones es lo mismo. Las vacaciones no se generan si no estamos trabajando. Entonces, si por ejemplo se liquida a final de año, ¿verdad? Entonces vamos a liquidar también las vacaciones, pues esos meses de incapacidad no me van a generar vacaciones. O yo podría igual, si no, hacer el cálculo de las 2 semanas de vacaciones, pero el monto va a ser 0. Entonces, al final de cuentas, me va a salir lo mismo, ¿verdad? Sí. O sea, que a veces dicen, no, si tiene derecho, bueno, si tiene unos días ahí tal vez trabajados, pues nos va a sumar 0,00, ¿verdad? Exacto. Pero ¿Y si la empresa quiere darles lo puede hacer. como un bono? Es que al final de cuentas igual va a tener carácter salarial, ¿verdad? Entonces sí, sería un pago adicional. O también hay empresas que dan por antigüedad ciertos días de vacaciones, los pueden acumular, se los otorgan después, lo pueden pagar como vacaciones, pero entonces serían vacaciones adicionales a lo que está establecido por la ley. Por ley. Uh-huh. ¿Qué pasa si yo estoy a punto de pensionarme con el tema de liquidaciones, aguinaldo y todo, vacaciones, digamos que me pensiono ahora en noviembre? Uh-huh. ¿Qué pasaría en ese momento para el patrono con la relación laboral? Bueno, lo que hemos visto, hay casos de trabajadores que se pensionan en el sector privado, porque en el sector público no puedes seguir desempeñando el mismo puesto, pero se pensionan en el sector privado y dicen yo quiero seguir trabajando. Entonces, el patrono tiene la obligación de pagarle su cesantía, que era lo que les decía al inicio. Se paga la cesantía, el preaviso no, porque normalmente para que la caja haga el trámite, la empresa tiene que pagar, mandar o enviar una carta donde dice cuál va a ser la última fecha elaborada, por decir, el 31 de diciembre va a ser el último día trabajado por esta persona para que corresponda o aplique su pensión, ¿verdad? Entonces, ya la empresa sabe y el trabajador sabe cuándo va a ser el último día para efectos de empezar a recibir la pensión. Entonces, ese extremo no se paga. Y las vacaciones y los aguinaldos se pagan como si la relación laboral fuera a terminar en ese momento. Y ya si quieren volverlo a contratar, lo pueden contratar, pero entonces ya no es bajo el régimen de invalidez, vejez y muerte, sino de invalidez y vejez. Invalidez y muerte, porque vejez ya está cubierto con la pensión. Es decir, que sí, la persona puede seguir trabajando, ¿verdad? Pero tiene que cerrar como el ciclo, digámoslo así. Cierro ciclo y empiezo con la misma, y empieza como un empleado nuevo. Se le hace un nuevo contrato, ¿verdad? Y entonces ahí liquidamos como la relación anterior con la pensión y sigue trabajando. Lamentablemente hay muchas personas que cuando llegan a su pensión, pues es un porcentaje, ¿verdad? Dependiendo de la edad y de las cuotas, ¿verdad? Entonces puede ser que no le alcance para subsistir. Entonces siguen trabajando, es una posibilidad. Y la empresa no tiene la obligación de recontratarlo. No tiene la obligación de recontratarlo. Es un convenio entre ambas partes. Correcto. Por eso es una nueva relación laboral, por eso se firma un nuevo contrato. Incluso se pueden cambiar las condiciones que tenía anteriormente. Empezamos de nuevo porque ya lo liquidé completamente. Sí, es un acuerdo entre ambas partes, si quieres seguir o no quieres seguir. Y digamos, al empezar de nuevo, igual voy a tener el derecho de vacaciones, igual tengo el derecho de aguinaldo. Lo único que se baja el porcentaje de aporte. Exacto. Igual yo como empleado aporto, aunque esté pensionado. Tanto trabajador como patrono, todo se mantiene igual. Nada más que este régimen ya no se paga la parte de vejez, porque para eso ya está la pensión.
Sí, con los salarios, las pensiones de ahora, todo el mundo quiere seguir trabajando, ¿verdad? Porque realmente al final lo que le toca no alcanza para seguir una vida, ¿verdad? Que alcance para completar todo lo básico que se necesita. Porque realmente, bueno, ellos que tienen, vamos a ver si nosotros llegamos a tener pensión, ¿verdad? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí, pero está la duda, ¿verdad? Bueno, todavía. ahí venimos a otro tema, y es que a partir del 1 de enero suben las cargas sociales para el régimen de invalidez, vejez y muerte, precisamente porque la Caja anda buscando una mejor sostenibilidad del sistema. Entonces, a partir del otro año, tanto patrono, trabajador y Estado van a tener que pagar un 0,16% más al porcentaje de invalidez, vejez y muerte. Entonces, bueno, esperemos que eso ayude a que eventualmente nosotras tengamos una pensión, pero es parte de lo que también tenemos que contemplar en temas presupuestarios para el otro año, porque no solo vamos a tener un aumento en el salario mínimo, que todos los años hay, de 1,63% para el próximo año, sino que también tenemos que contemplar ese 0,16 adicional en cargas sociales, que dependiendo del monto del salario puede ser un montón de plata. 1.16 o 0.16. 0,16, perdón, lo dije mal. No le di ideas a la caja, por favor. 0.16, ok, perfecto. Nos dice Olga Gutiérrez, buenas noches. Para efecto de aguinaldos y vacaciones, ¿qué goza con una embarazada que esté incapacitada? O qué pasa más bien, ¿qué pasa con una embarazada que esté incapacitada más meses de la licencia de maternidad? Ok, sí, hay que diferenciar. Una cosa es incapacidad y otra cosa es licencia. Durante la licencia, vacaciones de aguinaldo, todo nos cuenta igual. Ya si por alguna situación pasa la licencia y esta persona tiene una incapacidad, y tal vez hago una aclaración adicional, la licencia no suspende la relación laboral, como les dije ahora, la incapacidad sí. Entonces, por el periodo de licencia, seguimos calculando igual, con el 100%, de hecho hay que reportar el 100% de las cargas sociales, que a veces es un error que cometen muchas empresas. Como yo pago el 50%, le reporto el 50% de cargas sociales. No, yo tengo que reportar el 100%, le pago el 50% y a ese 50% le rebajo el 100% de las cargas sociales. Ok, cuando digamos que está con la licencia de maternidad y la persona gana 1 millón, entonces yo como patrono tengo que pagar el 50%. Ajá, pero de ese 50% yo tengo que pagar las cargas sociales sobre el millón. Ajá. Y sobre ese millón es que le rebajo al 50% las cargas sociales al trabajador. Sí, que eso entonces, no sea. Normalmente lo que se hace es que se reporta el medio millón o en ocasiones así. Y estoy generando una contingencia. Y está generando. ¿Y qué pasa en este caso que igual preguntan que después viene una incapacidad? Ya esa incapacidad se trata como incapacidad. Hay entonces una incapacidad que es para cuidado de niño. Es que ahí va a depender. Hay una incapacidad que es la que está saliendo en las noticias, como que no hay fondos para el pago de ese subsidio, que es para personas gravemente enfermas y menores con para personas en estado terminal y menores gravemente enfermos. Hoy vi una noticia que decían que ya sacaron la partida presupuestaria, se supone. Pero es que también me pasó con un cliente que llegó la muchacha de la licencia de maternidad y salió otra vez, pero ya no para poder cuidar el niño. Entonces le dieron una incapacidad diferente. Es que vamos a ver, esas normalmente son licencias, ¿ok? Entonces las licencias, estas tienen un tratamiento distinto según el salario de la persona, entonces habría que ver cuál es esa licencia para ver cómo se calculan todos estos extremos. Pero para aterrizar la pregunta que nos hacían en el Facebook, la incapacidad posterior a la licencia, entonces eso sí nos va a afectar vacaciones y aguinaldo, porque como voy a recibir un subsidio, el patrono solo paga el 50% los primeros 3 días. A partir del 4.º día lo paga la caja como un subsidio, entonces el patrono solo tiene que reportar esos 3 días y esos 3 días es lo que nos va a contar para efectos de cálculo de vacaciones y aguinaldo.
¿verdad? Entonces, a veces le dicen a uno, bueno, pero si es un día al mes, bueno, ese día lo pagué al 50%, entonces ese mes me va a ganar un poquito menos, entonces eso se va reflejado al final, se ve reflejado en el cálculo de vacaciones y aguinaldo. Perfecto. Eduardo Vives nos dice, saludo, la empresa que paga cesantía anual, ¿se le sigue considerando un adelanto? Fiscalmente es deducible, se cuestiona. A nivel laboral ya nos explicaste que sí, que es un adelanto de la cesantía y que es una obligación y que se paga el siguiente año. A nivel fiscal, Eduardo, sí es debatible. O sea, va a depender el monto cancelado de ese adelanto de cesantía. Lo que se dice, no me pregunten qué artículo está porque no me lo sé, es que, digamos, si es deducible la porción que le corresponde a la persona en una liquidación eventual que se realice. Pero si ya se pasa, como este ejemplo que teníamos ahora, esa persona de más de 30 años, ya deducible solo sería lo que dicta la ley. Ya lo que se pasó ya no es deducible. Por eso, más que un adelanto de cesantía, yo les recomendaría liquidar 100% anual, porque entonces y empezar contratos. Entonces, todos los años eso me aplica para efectos de renta, me va a aplicar el 100%. Exacto. Eso sí, en una empresa donde yo estaba, nos liquidaban el 100% y recontrataban al año siguiente. Entonces, para ese escudo fiscal, de incluir todo aguinaldo, vacaciones, cesantía, y en enero se entraba como nuevos, en diciembre se entraba como nuevos. Entonces, ahí no era un adelanto, sino sí era una liquidación completa. Exacto, que es lo que estábamos ahora conversando, de documentarlo correctamente. Hacemos una liquidación del 100%, entonces el siguiente año ya es una nueva relación laboral. Entonces no es que tiene 30 años, el ejemplo que decís, de trabajar con nosotros, pero para efectos laborales, pues lo que nos cuenta para el cálculo de la liquidación es el último Pero año. A nivel legal, digámoslo así, no nos afecta. Usted que es como abogada laboral, si yo tengo a un colaborador y lo liquido todos los años y lo vuelvo a contratar, lo liquido, lo vuelvo a contratar. Cuando a los 7 años nos enojamos con el patrono y se va al Ministerio de Trabajo y dice, yo puedo probar que estoy 7 años continuos aquí. Ahí puede haber eventualmente un riesgo de que un juez diga, bueno, hay una diferencia porque todos los años usted lo liquidó con 19.5 días y en lugar de los 20, 22, ¿verdad? Ahí va según la tabla. Podría existir esa posibilidad. ¿Cómo podemos reducir esos riesgos? Documentarlo correctamente, ¿verdad? Entonces esa práctica, vamos a cancelar no solo las cesantías, sino vacaciones y aguinaldo de ese periodo para poder decir son relaciones distintas. Sí. Pero sí existe un riesgo de que eventualmente se pueda contemplar de esa forma. Sí, y la contingencia a nivel de financiera no sería tan alta porque realmente yo sí fui liquidando a la persona año con año, ¿verdad? Entonces sí sería una diferencia que tendría que pagar tal vez como que si lo hicieran de una manera continua. Entonces ahí sí tendríamos esa diferencia a nivel de pago, ¿verdad? De la liquidación como tal. Sí, la diferencia puede ser poca, o sea, no van a ser 7, 8 millones como una liquidación completa, pero sí existe un riesgo eventual, pero también se ve la buena fe del patrono y del trabajador, donde hay un acuerdo de recibir ese dinero, el trabajador lo disfrutó, ¿verdad? También, entonces, está dentro del margen de la ley de que estamos cerrando ciclos, entonces es perfectamente válido. Hay empresas actualmente que solamente le hacen la transferencia al colaborador, el colaborador no firma nada a nivel de salarios, no hay comprobante de salarios. Usted con la experiencia a nivel laboral, ¿debe existir ese control dentro de las empresas o solamente con hacer la transferencia ya yo me respaldo que le pague el salario o la liquidación? Para efectos de liquidación, ¿qué se recomienda? Tenga el cálculo y el depósito, ¿verdad? Porque si no después cuando yo le pregunte, digamos, usted pagó 500,000 colones y cuánto era de vacaciones, cuánto era de aguinaldo y después cuando hacemos los cálculos no nos pega nada con nada, ¿verdad? Entonces tener el cálculo. Para efectos de salario sí tenemos obligatoriamente que entregar un comprobante de pago al trabajador. Si no entregamos comprobantes de pago,
incluso el ministerio lo puede poner como una infracción a las leyes del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene derecho a saber qué es lo que se le paga, ¿verdad? Cuánto es su salario base, si tiene algún rebajo, ya sea voluntario, ¿verdad? Como una asociación o algo. Si trabajó horas extraordinarias, que pueda ver que está incluido el pago ahí, si se trabajó un día feriado. Todo eso lo tenemos que incluir en el comprobante de pago y eso sí es obligatorio. Me pasó con un cliente que cuando llega una demanda, entonces le digo yo, bueno, páseme los comprobantes de pago y me pasa los depósitos. Y yo le decía, bueno, pero ¿cómo calculó usted eso? Y me decía, es que yo tengo un Excel, pero ese Excel lo modifico cada quincena. Entonces nunca supimos qué era lo que le estaba pagando, porque decía, es que ese trabajador a veces hace horas extra, a veces me trabaja menos horas. Entonces y no le había cae forma encima cada vez y él que... reclamaba horas extraordinarias, entonces no había forma de saber cuántas horas extraordinarias le había pagado, porque tras de eso en ese momento pagaba por horas, no tenía un salario base quincenal. Entonces, ¿cómo hacemos después para poder decir que de ese comprobante de depósito corresponde a salario base, a horas extra, a feriados? Entonces, no es que sea una recomendación, es que es obligatorio tener comprobantes de pago bien detallados desde el nombre de la persona, el número de cédula, de qué fecha va ese pago, y todo, salario base, horas extraordinarias, feriados, vacaciones, incluso incapacidades que se vean reflejadas en el comprobante de pago y después las deducciones. Entonces el trabajador sabe exactamente qué es lo que le están cancelando. Hay detalles que no siempre pasan cada mes, como son los feriados, ¿verdad? Como la muerte de un familiar de alguno de los colaboradores, como la muerte del mismo colaborador. Entonces, ¿qué podríamos conversar sobre estos temas, así como tips, para que la persona encargada de planillas sepa qué hacer cuando muere un familiar, qué decisiones tienen que tomar, cuando fallece la persona, o los feriados que caen domingo, hay que pagar algo adicional, o cuando se trabajan, ¿verdad? ¿Cuál es la acción que debe tomar la persona que elabora planillas? Bueno, para efectos, por ejemplo, de feriados, solo se cancelan según la modalidad de pago si se trabajan. Si no, en modalidad quincenal y mensual, ya el día va incluido dentro del pago mensual. Y para efectos de licencias, pues las licencias están establecidas, hay una nueva licencia que tal vez mucha gente no lo conoce, que es la licencia por duelo, está establecida en el Código de Trabajo, y lo que nos dice es que las personas van a tener derecho a 3 días por el fallecimiento de un familiar de primer grado y un día de segundo y tercer grado. Entonces, ¿qué es importante con este tipo de licencias? Tener políticas internas en la empresa, donde tenemos ya establecidos no solo las licencias que ya están establecidas por ley, sino que la empresa puede dar otros beneficios. Por ejemplo, en caso de matrimonio, le voy a dar 1 o 2 días de vacaciones. Eso no es por ley, eso es en política interna. Eso no es por ley, interna. eso no existe, ¿verdad? Entonces a veces le preguntan a uno, es que un trabajador dice que yo le tengo que dar 5 días porque se casa. No, eso no está establecido en ningún lado, pero usted puede otorgar un beneficio por esas situaciones que son especiales, ¿verdad? La persona Sí, no se va a casar todos los meses. Exactamente. Entonces es perfectamente válido, pero lo ideal sería tener políticas internas donde tenemos bien establecidos todos esos días y los procedimientos incluso para solicitarlos, porque siempre se les dice o les decimos a nuestros clientes, es un derecho creado por ley, pero también lleva un deber del trabajador de demostrarlo, ¿verdad? Entonces vemos casos donde hay trabajadores que se le mueren 10 abuelitas y uno dice, ¿será cierto? ¿Verdad? Sí, o sea, yo conozco no, de entonces, alguien que mató al papá un montón de veces. bueno, imagínate. Entonces, ¿qué puede establecer uno dentro de sus políticas? Bueno, usted tiene derecho, según ley, a una licencia por duelo, pero me tiene que traer el acta de función en un plazo, obviamente, de tantos días. Eso eventualmente se puede hasta comprar en línea, ¿verdad? Entonces, no es algo que le estemos pidiendo imposible de conseguir, pero entonces así vamos documentando que no es un abuso de un derecho, sino que efectivamente le correspondía el disfrute por un duelo que estaba atravesando. Entonces, todo eso lo podemos regular
si tenemos políticas internas. Entonces esa sería la recomendación. Entonces ya el de planilla sabe que si la persona, o el de recursos humanos sabe que si la persona reporta una situación como esta, le reporta al de planillas y entonces ese día no lo rebajo porque la licencia dice que se paga el 100%, ya sea 3 días o un día según corresponda, ¿verdad? Pero si no lo tenemos documentado en ningún lado es donde nos genera esas dudas, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué hago? Todo eso debe estar establecido en políticas internas. Debe estar establecido, debe estar escrito y comunicado al personal. A Sí. veces solo el de recursos humanos lo sabe. O a veces uno le dice, ¿dónde está? No, es que todo el mundo lo sabe. Sí, pero ¿dónde dice? Ah, es que cuando entran uno les dice. Bueno, ¿y si se le olvidó? ¿Usted se acuerda que le dijo todo lo que usted cree que, verdad? Entonces, sí es muy importante documentar todo con políticas internas, que tenemos 2 modalidades para regular una empresa y a veces la gente piensa que las políticas es para sancionar y no, es también para informar. Yo siempre lo comparo y creo que está en el podcast con un partido de fútbol. Hoy, ¿verdad? Que hay partido, la gente no cuestiona las reglas en un partido, cuestiona las faltas. Exacto. ¿Verdad? Entonces, si ya estamos todos avisados de cómo funciona la empresa y lo comunicamos correctamente, ¿verdad? Entonces ya tenemos las políticas. El requisito para tener unas políticas es comunicarlas a los trabajadores y tener documentado que efectivamente lo comunicamos. Podemos estar haciendo capacitaciones cada cierto tiempo para recordar temas de políticas. Y ya con eso, si tengo que sancionar, sanciono, o si tengo que aplicar, como el caso de planillas, alguna situación, pues ya sé cómo hacerlo. Pero tiene que estar documentado. Eso de que, o a veces me dicen, tengo que buscarlas, en algún lado están. Entonces no tiene políticas internas, porque no sabemos ni dónde están. Menos va a saber el trabajador o los trabajadores a dónde está esa información. Entonces sí conlleva un seguimiento, ¿verdad? De tenerlas, de informarlas. Cada vez que alguien entra nuevo, hay que comunicarle y cada cierto tiempo tenemos que estar repasando y capacitando sobre esas políticas. La pandemia nos trajo la virtualidad y nos trajo el teletrabajo. Yo hizo que muchas empresas ahora lo que mandan son correos con los comprobantes de salario, solicitudes de préstamos, solicitudes de vacaciones y todo es vía correo. ¿Tiene la misma validez como que si yo firmara? Es perfectamente válido. ¿Cuál es la recomendación que nosotros hacemos? Incluyamos dentro del contrato de trabajo una cláusula de notificaciones donde diga cuál va a ser el medio al que vamos a enviar políticas internas, comprobantes de pago, cualquier comunicación que requiramos, ¿verdad? A veces es ahora un WhatsApp. Tenemos un WhatsApp de la empresa donde se hacen comunicados, ¿verdad? Entonces, si lo tenemos en el contrato de trabajo, incluso es más fácil darle seguimiento, donde ya el trabajador firmó y desde el inicio aceptó que a ese correo o a ese WhatsApp le van a estar enviando la información correspondiente a la empresa. Entonces, lo tenemos documentado. Incluso hay sistemas, ¿verdad?, que lo hace el mismo sistema. Se paga planilla y el sistema tira el comprobante. Ya no es práctico el tener una persona repartiendo comprobantes por todos lados y la gente está trabajando desde la casa. Lo que estamos obligados es a entregar un comprobante y demostrarle que a ese trabajador le llegó, ¿verdad? Hace poco le hicimos una revisión a una empresa y salió el tema de los comprobantes de salario, ¿verdad? Que sí existían los comprobantes de salario, pero no se le están notificando a los colaboradores, mucho menos están firmando, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomiendas como para quitar esa debilidad? Que se haga esa cláusula de enviar todo por correo, porque ellos decían, es que nos va a llevar mucho tiempo solicitar la firma de todos los colaboradores. ¿Para cada comprobante? Para cada comprobante. Sí, entonces, ¿cómo hacemos para depurar esa debilidad, digamos, porque no se les están entregando los comprobantes, mucho menos firmarlo, ¿verdad? Mi recomendación es ponerlo desde el inicio en la relación laboral, en el contrato de trabajo. Se va a enviar por este medio. Puede ser el correo institucional. Y entonces usted, si quiere, lo descarga, lo imprime, lo guarda. Puede hacer lo que sea con ese comprobante. Y yo tengo cómo demostrar de que se lo hice llegar, ¿verdad? Pero lo importante es tenerlo documentado. Al final de cuentas, si yo necesito demostrar
que ese comprobante realmente corresponde a un pago, pues puedo demostrar las dos cosas, ¿verdad? El pago de la planilla y versus el comprobante. Versus el comprobante de salario. Nos preguntan sobre las incapacidades. ¿Se basa en políticas de la empresa para el pago o se basa con las políticas de la caja? No, lo que impera es lo que establece la caja y cómo se pagan. La recomendación de las incapacidades es tal vez establecer procedimientos. ¿Cómo vamos a informar? Porque a veces hay personas que, estoy incapacitado y aparecen a los 8 días y nunca informaron, y nunca contestaron y nunca avisaron. Entonces, eventualmente eso puede aplicarse una sanción por la no información, ¿verdad? No quiere decir que yo vaya a despedir a una persona por eso. Pero yo puedo incluir dentro de mis políticas, bueno, si a usted lo van a incapacitar, tiene que presentar el comprobante de la incapacidad o citas médicas, que pasa mucho, ¿verdad? Entonces es como, no, es que yo tengo una cita en la caja mañana, entonces no voy a llegar. No, un momento. Primero, la caja no le da cita de hoy para mañana. Usted debe habérmelo informado con tiempo. 2 años antes. Ajá. Envíeme el comprobante, bueno, puede ser incluso. Envíeme el comprobante y además, si usted va a una cita, eso no lo faculta a desaparecerse el día completo, ¿verdad? O sea, hay un traslado razonable desde su lugar, y por ley, ahí. ¿No me pueden rebajar esas horas de la cita o sí? Depende, porque por ejemplo, ahora se faculta las citas para mujeres embarazadas y después las citas de los menores que sean con pago de salario. Pero hay otras citas que yo le puedo dar el tiempo, estoy obligado como patrono a darle el tiempo, pero no necesariamente tengo que cancelar. Ok, ¿y si me incapacitan 3 días? ¿Qué pasa con el pago del patrono? El patrono paga el 50% de esos 3 días y el trabajador ya solo tendría derecho a ese 50%, porque el subsidio cubre a partir del 4.º día. ¿Y del 4.º día paga la caja y paga el patrono? No, ¿o solo paga la caja? Solo paga la caja el 60% del salario. Y el patrono entonces, ya no ahí pagaría. Es donde nos brincan algunos trabajadores, ¿verdad? Por ese porcentaje que no se reporta a la caja, por ejemplo. Entonces, yo gano 600,000 colones, de los cuales 400 es mi salario base, por decir cualquier número, y 200 son horas extraordinarias. Pero como el patrono no paga ese 200 de caja, la persona se incapacitó, digamos una incapacidad de mucho tiempo, de varios meses, me van a pagar el 60% de esos 400. Entonces ya ahí la persona va a sentir, ¿verdad? Sí, claro. Una diferencia. Y ahí es donde a veces le dicen a uno, pero no pasa nada. No, es que pasa cuando la persona se vaya a pensionar y tenga menos pensión, cuando se vaya a enfermar y la incapacidad le cubre un porcentaje menor, o incluso yo no reporto a la caja, pero no va a pasar nada, y se enfermó, se accidentó y no tiene la cobertura. Ok, pero digamos, la caja paga el 60%, la empresa no paga, no ¿verdad? Paga. Cuando yo reporto a la caja, reporto solo lo que pagué de salarios, ¿verdad? Y si está incapacitado digamos, todo el mes, esos va 3 cero. días, sí, salvo que ahí dentro de ese mes vayan los 3 días. Entonces esos 3 días sí los reporto al 50%. Y el resto y lo demás no. Sí, ahí la queja siempre de los colaboradores es ¿por qué me paga tan poquito la caja? ¿Verdad? Que yo creo que la palabra clave es que es un subsidio. Es un subsidio, no es un salario, salvo el caso de la mujer embarazada, una incapacidad no le va a pagar el 100% del salario. Ok. Tal vez si respondemos esta así como rapidito, nos dice Eileen, si la cita médica es de un hijo menor de edad asegurado por una madre asalariada, ¿se le debe cancelar ese tiempo? Dependiendo de la edad del menor de edad, podría no tener que cancelarse. Ahora, parte de lo que se puede establecer en las políticas es que si la persona establece o demuestra, ¿verdad?, que ese menor está a su cargo y que no hay otra persona que lo pueda llevar a la cita, entonces el patrono le reconoce como un beneficio siempre, ¿verdad? Porque no estamos hablando solo del hijo, a veces pasa que necesito llevar a mi mamá o a mi papá que tienen ciertos, ¿verdad? Entonces el patrono puede regular todo eso en una política interna, entonces ya no entramos en esa discusión de si por es ley. Por ley, no, el que está cubierto es la persona, ¿verdad? No. Y los hijos menores con la mujer embarazada y
en periodo de lactancia, pero no necesariamente, ¿verdad? Y a veces dicen, no, es que estuve con mi hijo en el hospital y ni siquiera lo reportaron a la empresa, ¿verdad? Llegan varios días después porque creen que eso está cubierto y no necesariamente. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Adriana, por estar con nosotros. Realmente, como dice, le sacamos el jugo hoy. Nos faltaron temas. Le preguntamos de todo un poquito, pero la idea es esa, que siempre pueda volver para aclarar temas que yo más o menos veo ahí en los chats que nos preguntan los contadores, y hace tiempo no venías, y es bueno repasar como lo que es el pago de aguinaldo, las liquidaciones, y nos faltan horarios específicos, las empleadas domésticas, que es otro mundo también, ¿verdad? Cuando me pagan por horas, entonces tal vez podemos coordinar otro programa para ya ver temas específicos. Claro, así no, que muchísimas gracias por todo. Yo muy agradecida de estar aquí, felicidades por estos 10 años, muchísimas de estar gracias. Aportando mucho valor al gremio. Y bueno, yo tal vez soy un gremio un poco distinto, pero nos relacionamos más de lo que pensábamos. Yo trabajo con muchos contadores porque muchos son encargados de la parte contable y de la parte de recursos humanos. De todo, a veces somos oilas. Entonces, estos espacios pues enriquecen mucho a la profesión. Espero que de verdad haya sido de mucho provecho y me encantaría estar aquí las veces que Muchísimas gracias. Y recordamos a todos que hay podcast con Adriana donde pueden repasar este tema y otros a nivel laboral. Y muchas gracias a todos los que estuvieron este día aprendiendo juntos sobre un tema tan interesante como es la parte laboral. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves a partir de las 7 de la noche.